fuimos a muchos especialistas, fuimos con muchos doctores y digo, que me perdonen los doctores por lo que voy a decir, pero la gran mayoría lo único que me decían para con él es lo último que podemos hacer por él. No le damos más tiempo de vida a su hijo. Si Jesús falleció ahí no fue por desangrarse, sino porque se asfixió. Al momento de estar colgado, su pecho como no recibe tanto aire y se asfixia. Me dieron 10 días de vida. Comenzamos a meternos mucho leyendo Kiyosaki, ¿no? Kiyosaki Trump. De pronto sí te puedes hacer rico porque hay muchos casos mis papás nos mantuvieron con eso. Entonces, pues empecé a trabajar en eso, dejé de estudiar como unos 4 o 5 años. Su mejor amigo le tiene envidia y le hace la vida imposible, lo manda a prisión y se termina quedando con su esposa, ¿no? Que estuvo ahí muchos años en la cárcel. Mi hijo también estuvo a punto de morir. Pareciera que Judas Iscariote y Jesús tenían como un complot, un secreto en el que Judas estaba preparando todas las cosas para que se cumplieran las profecías. Entiendes más la historia de por qué Judas lo traicionó. Yo diría que mejor ya decida la amputación, señora, para que se quite usted de estar lidiando con su hijo. De las personas más ricas si quieras de mi ciudad. Viva una buena vida. Cuando la gente nos tira basura y nos quiere ver mal, nosotros no tenemos que rebajarnos a su nivel porque no somos como ellos, no somos matador de gente tóxica. Incluso a los familiares, porque en la familia igual está el cáncer a veces. Pues este libro fue el que me hizo creer más. Y por ejemplo, ¿qué opinas de la gente que lee y no aplica lo que lee? Pues que hay pinche gente hipócrita, o sea, me incluyo. En cuanto a ámbito financiero, el mejor consejo definitivamente es: La vida son 2 putos días. Hoy quise hacer este video por el Día Internacional del Libro, pero no desde lo típico, porque si te soy sincero, al principio pensé en salir a la calle y hacer la clásica pregunta, ¿qué libro te cambió la vida? Pero había algo que no me convencía, sentía que me iba a quedar en la superficie, en respuestas rápidas, en nombres sin historia, en palabras que no realmente dicen nada. Y a mí eso no me interesa, a mí me interesa entender qué hay detrás, qué estaba viviendo esa persona cuando encontró ese libro, qué le dolía, qué estaba buscando, qué cambió después de leerlo. Porque al final no es solo un libro el que te cambia la vida, es el momento en el que lo lees. Así que decidí hacerlo diferente. En lugar de preguntas rápidas, me senté a escuchar, a darle tiempo a las historias y lo que encontré fue mucho más profundo de lo que esperaba. Sí leí El Padre Rico, Padre Pobre, ¿eh? Sí, pero bueno. ¿Qué piensas al respecto de ese libro? Es que yo tengo otra ideología, con todo respeto. Yo soy un poco antisistema, capitalista, la verdad. ¿Y has leído libros anticapitalistas? Pues El Capital, he leído... Lo que pasa es que pues vivimos en un sistema descontrolado, ¿no? Vivimos en un sistema donde la repartición está mal, ¿no crees? Sí, pero por ejemplo, ¿qué libros has leído al respecto? De pequeño a mí no me gustaba leer, no me gustaba estudiar. Desafortunada o afortunadamente vengo de una familia de intelectuales, estudiosos, diría yo ratones de biblioteca. Y pues poco a poco me fui integrando a ese mundo. Bueno, lo que pasa es que yo he leído sobre el respecto de eso a Ríos, no sé si te acuerdas de Ríos. No. Bueno, es un crítico social que es caricaturista, donde te habla todo eso, ¿no? Como, pues, ¿por qué existe? O sea, en realidad, ¿por qué existen los pobres, clase media, y por qué existen los millonarios, ¿no? O sea, como que también es una mamada decirte, no, trabaja un chingo y ahorre, vas a ser como Elon Musk, porque, pues, eso, pues, tal vez sí, pero no creo, ¿no? O sea... La vida son 2 putos días. ¿Y por qué es así? Uno es el día de tu vida, cuando estás vivo, y el otro es la muerte. Si todo el ser humano supiera eso, no se la viviría perdiendo su tiempo. Mi nombre es Hilda Judith Durán Rodríguez, tengo 48 años de edad, soy madre, esposa, hija, soy una mujer maravillosa, grandiosa, poderosa, súper amorosa. Aprendí a hacerlo cuando te dicen que te vas a morir.
Sin embargo, soy pésimo administrando, he intentado 2 negocios y pues, he mamado. Pero no es que me interese el dinero. O sea, me gusta hacer cosas, pero desafortunadamente las cosas que hago pues, no me dejan dinero. Es que justo no es tanto el dinero la búsqueda, sino los recursos. Que puedas tener comida, que puedas tener casa, que puedas tener Sí, ropa, claro. que puedas viajar, que puedas, o sea... Hola, ¿cómo están? Yo soy Moisés Ayala, tengo 32 años y sí, considero que un libro te puede cambiar la vida. De hecho, un libro me cambió la vida. El primero que me cambió la vida se llama Escuela de Negocios. Hace como más o menos unos 10 años se puso, bueno, un poquito antes, pero más o menos en ese periodo de tiempo se puso de moda mucho Robert Bueno, Kiyosaki entre los emprendedores, o sea, ¿no? Y ahorita, también pues. las redes de multinivel, de mercadeo y todo esto. Y entonces comencé a leer el libro. Me lo recomendó mi hermano lo termina de leer, yo lo termino de leer. Y pues por supuesto, ¿no? ¿Quién no quiere ser libre financieramente, irse al golf, viajar, hacer lo que quieras? Entonces la idea me pareció bastante atractiva. Fíjate que sí soy un poco rojillo, sí soy rojillo yo, la verdad. Sí estoy totalmente en contra de los millonarios, sinceramente. No de los ricos, de los millonarios, o sea, de los que controlan. Del 1%. Del 1%. Sí. Se me hace una falta de respeto para la humanidad. Sí, porque además de todo, no, eso es un hecho. O sea, Una vez yo que vi una ellos tengan todo el estadística. dinero del mundo y, ajá, y los demás, ¿qué hacemos o qué? No, y además el Y ni cómo siquiera hacen consiguieron nada. el dinero. Pues es gente heredada, es gente de familia. No, y además de todo, robando tierras. Sí, ¿no? claro. Con mano de obra, Sí, explotación. desde la revolución industrial. Sí, todo eso. Sí, no, es un tema muy, muy crudo, muy fuerte. A mí la verdad no me gusta. Estamos muy mal como sociedad. Pero hay que hablarlo, porque si no se habla. Ah, claro, hay que hablarlo. Ah, claro, pero fíjate que aquí viene lo más feo. No sé si ha sido Astra, lo de Café Filosófico Ajá. con Violeta. Ahí lo hablamos y todo, pero volvemos a lo mismo. Llegamos a que pues no podemos hacer nada. Es que la única manera de que eso tumbe es que es que esa gente de hasta arriba se solidarice, tenga empatía y diga, bueno, ahí va, la mitad de mi fortuna para la sociedad, la mitad de mi fortuna para la sociedad, órale, ahí va. Hola, yo soy Miguel Macías, mejor conocido como Peripatéticos. Tengo 24 años. A mí me gustaban los videojuegos, jugaba mucho el Devil May Cry. Y mi mamá me habló de un libro donde salía un tal Dante, un Virgilio, y que también estaban en el infierno, y ese libro resultó ser la Divina Comedia. Lo leí, no entendí, pero me gustó mucho. Ya en la prepa, tratando de pensar qué quería estudiar, en un primer momento yo quería estudiar criminología, pero bueno, estamos en México, ¿no? Entonces está de la chingada estar en esas ondas. Y no sé, como que tenía mis crisis, dudas existenciales, y de ahí conocí este libro, El extranjero, de Albert Camus. Y eso no va a pasar. No va a pasar. Pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, O sea, man. tenemos la idea, hay proyectos. Ujú. ¿Y ellos qué van a hacer? A ellos no les importa. Ellos más millonarios y más millonarios. Si aquí en México teníamos al más rico del mundo, muchos años fue Carlos Slim. Y mira cómo están los mexicanos. Vete a Oaxaca, vete a la Sierra de Puebla. ¿Tú crees que le importan? ¿Tú crees que él no puede resolver eso? Pero fíjate que si bien no puedes cambiar el mundo, sí puedes cambiar tu mundo. Pues Y fíjate yo pienso que es lo más interesante y la visión de vida. O sea, a veces vivimos luchando, queriendo cambiar cosas externas, cuando con que tu mundo mejore, mira. Pero ¿a poco tú crees que...? Es que sí, lo que tú dices igual es muy cierto y muy bonito, pero te voy a decir la realidad un poco cruda. Buenas tardes, yo soy Vicente Martín Lobato García, tengo 31 años, soy originario de Apizaco, Tlaxcala, soy ingeniero en biotecnología y me dedico a hacer stop motion con mis figuras de acción de Dragon Ball Z. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de los libros que han cambiado mi vida y mi manera de pensar. El primer libro que leí fue el del Alquimista, de Paulo Coelho. Te soy honesta, yo nunca había leído ni me gustaba leer. La verdad ya no recuerdo quién me lo dio, quién me lo prestó, de hecho, porque fue prestado. Y esa persona me lo prestó porque me dijo, deberías de leer para calmar tu mente, para tranquilizarte. A mí me habían diagnosticado una situación renal, de la cual me daban solo 10 días de vida. Ok. Y pues ya llevaba yo meses, no días, ya llevaba yo meses, y pues la incertidumbre de no
pues de que ni te mueres, ni estás bien tampoco, ¿no? Entonces, con mi hermano se nos ocurrió la idea de decir, ok, vamos a hacer un negocio que nos permita ser financieramente independientes. Y decidimos, mi hermano en ese momento estaba estudiando en la UNAM, yo estaba en la prepa y mi hermana estaba en la universidad. Ella estaba estudiando medicina. Entonces decimos, ¿sabes qué? Y si nos damos un año sabático y le damos duro para crear esta empresa. Pero nosotros queríamos hacer una empresa de juguetes educativos que compitiera tipo Fisher-Price. Y pues obviamente sonaba bien en nuestras cabezas, pero no teníamos absolutamente ni idea en cuestión de negocios, proveedores, pagos, SAT, nada. O sea, éramos unos ignorantes. Entonces nos dejamos de estudiar, por supuesto que mis papás pegan el grito. Y a raíz de esta novela, o de este libro, yo decidí estudiar filosofía. Y pues no sé si arrepentirme o no, realmente no lo sé. Creo que aprendí demasiado, sin embargo, estamos en un país en el que estas ondas de las humanidades son muy complicadas de encontrar un trabajo y de tener cierta, ¿cómo decirlo?, respeto por parte de la sociedad, ¿no? Que al final de cuentas, En esos días yo andaba así como, y te digo, no recuerdo quién, la verdad, no recuerdo quién me dio ese libro, pero me subrayó algunas páginas y me dijo, léelo, vas a ver, te va a gustar. Te puedo decir que sí. ¿Cuál cree que es la lección de ese libro? O lo que usted entendió o aprendió. Uno de ellos es Así hablaba Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Él es un filósofo, un autor que mucha gente lo cataloga como muy oscuro, pero la verdad es que en ese libro a mí me mostró otra parte, no es así como lo que la gente dice. El Zaratustra es un libro muy interesante porque te hace, nos muestra cómo podemos llegar a ser el superhombre que él manifiesta y de qué manera podemos percibir la vida e interactuar sin sufrir. Se me hacen muy interesantes las metáforas que maneja en el Zaratustra porque uno las puede, o las debe, mejor dicho, aplicar en el día a día para, pues para ser feliz, ¿no? Quisiera compartirles dos. Justo empezamos a desarrollar eso, dejamos la escuela y comenzamos a meternos mucho leyendo Kiyosaki, ¿no? Kiyosaki Trump, esta dupla de autores que pues, más o menos como por el 2007, 2012 tuvieron este auge y pues empezamos a trabajar en lo que sería la creación de esta empresa. Por supuesto, pues, hay mucho recurso, todos los ahorros que teníamos, que no eran muchos, ¿no? Pero de pronto conseguimos un diseñador, empezamos a hacer los primeros bocetos de los dibujos, cómo iba a ser el empaquetado. un libro que me marcó mucho fue esta, la del Evangelio según Pilatos, de Eric Emanuel Smith. Yo vengo de una familia religiosa. Bueno, actualmente ya no se practica alguna religión así bien en mi casa, pero viene de una familia cristiana protestante y el protestantismo es una religión muy culera porque, no sé, tienen como que la visión muy alterada del mundo. Entonces, cuando yo me encuentro con esta novela, el narrador es Jesucristo, ¿no? Jesús. Y verlo a Jesús tan humano, con muchos sentimientos, con muchas dudas y con mucho amor y mucho misticismo englobado, pues me hizo, no sé, como ser fan de Jesús, ¿no? Sí, de Viva Cristo Rey. Que lo que realmente buscamos siempre, no debemos salirlo a buscar fuera. Ya lo tenemos dentro. Siempre queremos buscar lejos, ¿no? En otro lado, en otro estado, en otra ciudad, lejos de aquí porque pensamos que aquí no está. Mírame, me dieron 10 días de vida. Llevo 10 años. ¿A qué se debió eso? ¿Usted qué cree que fue? Que yo lo cambié. Que yo creí que podía sanar. Que yo podría cambiar la parte de que te vas a morir. Sí, quizás sí.
No le tengo miedo a la muerte. Hoy en día no le tengo miedo, no me da miedo ya morir, pero sí digo, no va a ser porque un doctor me diga vas a morir por esto. Hay una muy interesante en donde Zaratustra está dormido y llega una serpiente y lo pica y lo despierta. Entonces el objetivo de la serpiente era lastimarlo y herirlo, ¿no? Pero Zaratustra muy inteligentemente le dice, no, un dragón no muere por la picadura de una serpiente y al contrario, te agradezco porque gracias a esa picadura ya me desperté y ya voy a seguir mi camino y voy a hacer mis actividades. Entonces eso es muy interesante porque eso lo aplicamos en la vida real cuando hay gente que desafortunadamente nos pone el pie o nos quiere ver mal o nos hiere con comentarios. Entonces uno no se debe de clavar en eso, al contrario, igual uno puede agradecerles, no puede decirle, oye, pues muchas gracias, al menos sé que mi existencia pesa más que la tuya, ¿no? Te agradezco y voy a seguir con mis actividades. Ese de Jesús, dices que te hizo entenderlo o verlo más humano, ¿no? Sí. Sí, es con respecto a ya no verlo como que de esa manera como tan mística, ¿sí? ¿Va por ahí? Sí, de hecho, la primera parte. O sea, que le quita como ese toque de Dios, se podría decir, Sí. ese toque divino ya desaparece ahí. Sí, mira, la primera parte se titula Confesiones de un condenado a muerte, la noche de su arresto. Entonces, pues inicia con una narración que hace Jesús en el monte de Getsemaní. O sea, la verdad es que es una chamba que sobre todo requiere recurso. Recurso de tiempo, recurso económico, recurso de contactos. No teníamos nada de eso. Por supuesto que la empresa estaba destinada al fracaso. Me hubiera gustado que la empresa tuviera éxito, pero no sabíamos nada. Entonces, ese libro cambió mi percepción para mal, porque a partir de ahí yo conozco redes de mercadeo. Mis papás nos mantienen con redes de mercadeo y decido dejar de estudiar para entrar a redes de mercadeo. Y yo quería ser libre financieramente porque desde siempre me llamó la atención el cine. Quería estudiar en New York Film Academy. Fuimos con mis papás a preguntar incluso en cuánto estaba la mensualidad. Será carísimo, ¿no? Imposible para nosotros. Entonces justo dije, bueno, voy a trabajar un rato en marketing, en estas redes de mercadeo, ¿no? Tipo Herbalife, OmniLife y todo esto. Me hago rico y estudio cine. Ah, genial, ya tengo mi plan. Pero pues no, desafortunadamente no resulta así. Redes de mercadeo sí es una pirámide y todo, pero de pronto sí te puedes hacer rico porque hay muchos casos de... Mis papás nos mantuvieron con eso. Entonces, pues empecé a trabajar en eso, dejé de estudiar como unos 4 o 5 años. Porque yo cambié eso. Yo dije, sí, eso va a suceder algún día. Pero hoy yo decido vivir. Y con respecto a eso, ¿usted cree que a como estaba antes, que la estaba pasando muy mal, pues se supone que entonces también era causa de usted, ¿no? ¿Está de acuerdo con eso? Sí, sí, porque de alguna manera cuando leí la Biblia entendí que lo que vivimos es lo que nosotros nos generamos. Nunca entendemos muchas palabras que nos resuenan a veces en la cabeza de cierta manera, ¿no? Es que te debes de comportar así porque eso no está bien. Y entonces nos vamos cargando eso de no está bien lo que haces, no está bien lo que dices y no está bien lo que quieres hacer. Entonces esa metáfora ahí se me hace muy, muy interesante en el libro de Zaratustra. Otra que también me gusta mucho es cuando va al mercado y se encuentra mucha mosca y hay mucho ruido, mosquitos y moscas y muchos insectos y hay mucho ruido que lo están contaminando. Pero el mensaje de Zaratustra es que él no tiene por qué matar a los mosquitos ni a las moscas, porque dice, tú no eres un mosquero ni un mosquitero. Y ese mensaje lo podemos aplicar a la vida real porque volvemos a lo mismo. Cuando la gente nos tira basura y nos quiere ver mal, nosotros no tenemos que rebajarnos a su nivel porque no somos como ellos, no somos matador de gente tóxica. Se me hace muy interesante que al inicio dice que él se sentía como un dios por el simple hecho de que tenía 5, 6, hasta 7 años. O sea, creo que lo refleja muy bien cómo es la mentalidad de un niño, pero que sí siente que todo el mundo gira a su alrededor, ¿no? Sin embargo, él señala que hasta los 7 años, pues se dio cuenta que él no era un dios, sino que era pues, un niño normal. Y me arrepentí bastante.
La prepa la terminé en una prepa abierta y ese libro entonces cambió mi vida para mal, pero de alguna forma es el camino y el proceso que tengo que vivir. Eso es algo que estoy consciente y que he visto a lo largo del tiempo. Otro libro que también ha cambiado mi vida definitivamente, sobre todo porque lo leí de grande, es El Principito. Mi hijo también estuvo a punto de morir cuando era bebé. Él tenía 5 años cuando yo lo llevé a una terapia energética. Yo me di a la tarea de buscar muchas alternativas a donde lo pudieran atender. Yo llegué con este doctor, no recuerdo bien exactamente el lugar, solo sé que es en Huachinango. Y solo daban terapias energéticas, así se le llamaba. Él solo le pasaba la mano y lo dormía. El mensaje que nos da Zaratustra cuando le dices que tú no eres un mosquero o un mosquitero es que no tenemos que rebajarnos a su nivel para desaparecerlos, humillarlos o eliminarlos, ¿no? Entonces ese libro me gustó mucho, tiene una redacción un poco complicada, sí está complicada la redacción, pero muy, muy interesante, me gustó, se me hizo muy, muy padre. Es un modus vivendi que la mayoría deberíamos de hacer y lo recomiendo. Otro libro que me gustó mucho, aquí yo vi primero la película y luego leí el libro, porque como les digo, no soy tan buen lector, es El Conde de Montecristo. En la parte cuando fallece su papá, él empieza a sentir como un cierto odio a Dios, pero se me hace curioso cómo al final de cuentas el propio Jesús en esta narración se da cuenta que él es el Hijo de Dios por el simple hecho de tener como mucho amor a todos. También es interesante la parte en la que pareciera que Judas Iscariote y Jesús tenían como un complot, un secreto en el que Judas estaba preparando todas las cosas para que se cumplieran las profecías. Entiendes más la historia de por qué Judas lo traicionó. El Principito, ¿de qué forma la cambió? Justo para ver la perspectiva de la vida desde un ámbito distinto, donde tú puedes fijarte no solamente en cuestiones cuantificables, que es lo que menciona mucho, ¿no? Vi una persona de 80 años, uy, qué viejo, entonces como que todo se materializa a través de los números, ¿no? Y es lo que te dice el Principito, que hay cosas más allá. Y bueno, la reflexión de los viajes de este planeta también de pronto como que te puede caer el 20 en algunas actitudes que tengas, en algunos comportamientos, que sin lugar a dudas la lectura funciona como un espejo, funciona también como un maestro donde tú puedes explorar otras visiones, otros puntos de vista. Cuando él despertó me dijo, mamá, lo vi. Digo, ¿qué? ¿Qué viste? Vi al hombre del que siempre me hablas. Yo en ese momento pues no le capté, ¿no? O sea, no le tomé mucho sentido. Solo me dijo, yo sé que era él porque me tomó mi hombro y me dijo que iba a estar bien. Y yo enseguida le dije, ¿Dios? Sí, mamá, él. Le digo, ¿cómo era, papito? Solo vi todo una luz blanca, mamá. En la segunda parte es una serie de cartas, igual es muy interesante, porque son cartas que tenía Poncio Pilatos con su hermano Tito, y ahí te explica, por ejemplo, que alguien crucificado muere por asfixia. O sea, si Jesús falleció ahí no fue por desangrarse, sino porque se asfixió. Al momento de estar colgado, su pecho como no recibe tanto aire y se asfixia. Probablemente nunca murió, sino que nada más su cuerpo se superverguió, pero nunca murió en la cruz. Y es interesante igual el final de cómo Poncio Pilato se convierte en el primer cristiano oficial, solo por complacer a su esposa, ¿no? Se me hizo muy chistoso. Yo desde niño vi la película de Hanna-Barbera, una película animada, y me impactó. Después supe que había un libro y lo leí. Me gusta mucho porque también te habla del tema de la envidia, te habla del tema de desafortunadamente sí, de la venganza, pero más que venganza, de justicia. Como que nos hace ver que tal vez lo que es para ti sí es para ti, y que aunque alguien te lo quite, más adelante las cosas se esclarecen y se acomodan para que la verdad salga a la luz. Es una historia donde... En cuanto a ámbito financiero, el mejor consejo definitivamente es El hombre más rico de Babilonia, donde te dice que guardes el 10% de todo lo que ganas.
¿Por qué? Porque si no lo haces, esa lana de todas formas te la vas a gastar. También se encuentra en la Biblia, ¿no? Donde Dios dice que justamente separes, bueno, de entrada dice lo del César y a Dios lo del Dios, es decir, impuestos, impuestos. Y cada que íbamos a esa terapia, él dejaba de sentir dolor. ¿Cuánto cobraban en esa terapia? A mí el doctor me cobraba 50 pesos. Me salía más caro el pasaje y el tiempo del trayecto que la terapia. Hoy en día habemos pocas personas que creemos en esa divinidad. Solo te puedo decir que los libros y Dios son los únicos que me han mantenido más de pie y más cuerda que nunca, porque en su momento yo me perdí. En su momento, cuando yo solamente me empleé en ser pues una mujer mundana, de pensar, yo debo de ser mamá, debo ser hija, debo de ser esposa, debo de solo dedicarme a mis hijos, a mis padres y a mi marido, ¿no? O sea, y ya te dedicas a eso, ¿no? Porque eso es lo que te tocó, te dicen, como mujer principalmente. Pero cuando empiezas a leer y puedes ver más allá, aprendes y encuentras más experiencias. ¿Te molesta o te gusta que la gente sea ignorante? Esa sí es una pregunta muy maquiavélica. Depende de qué tipo de gente, porque por ejemplo, lo digo porque lo he visto mucho en las universidades, maestros, docentes, que ya tienen cierto grado y que no se dediquen a su chamba, ¿no? Tuve una profesora que sus clases los sacaba de videos de internet, o sea, tal cual copy-pasta. Y bueno, pues ahí de ella sí puedo opinar como de no manches, es tu chamba. Te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Que eres súper ignorante. Ujú. Y que mientras más aprendes, Y, más sí, ignorante y más eres. ignorante eres. Exacto, es correcto. O sea, Sí, la entre verdad. más lees, dices, No no, sé no, nada, qué sí. ignorante soy, ¿no? O sea, porque realmente no sabes nada. No sabes nada. Esto no es nada a lo que debería uno de saber. El No. nivel de inteligencia que puede tener un ser humano, el nivel de divinidad, porque Dios lo dijo, son hechos a mi semejanza. El protagonista está por casarse, pero desafortunadamente su amigo, su mejor amigo, le tiene envidia y le hace la vida imposible, lo manda a prisión y se termina quedando con su esposa, ¿no? Con la que iba a ser su novia. Pero lo interesante aquí es que en la cárcel, Dantes, me parece que es el conde de Montecristo, conoce a un sacerdote que estuvo ahí muchos años en la cárcel. Y él habla con él y le enseña de ciencia, le enseña de filosofía. Y le hace esclarecer su mente y le dice, mira, es que te metieron a la cárcel por esto, por esto y por esto y por esto. Y él se da cuenta de lo que pasó, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho porque yo he vivido situaciones así en mi vida, en donde me he aislado de cierto grupo de amigos y todo, y he conocido a gente que mayor que yo, obviamente, no particularmente sacerdotes, pero que han hablado conmigo y me han dicho el porqué de las cosas. ¿Crees que las personas que leen son más inteligentes que las que no leen? Depende de qué lean, ¿no? Pues este libro fue Ujú. el que me hizo creer más de lo que somos capaces. ¿Qué es lo que he aprendido de Brian Tracy? La parte exactamente de que cuando dice, cuando te levantes, y a pesar de que no te levantes con tantas ganas, a pesar de que tengas flojera, a pesar de que te sientas fatal, tú siempre di, me siento grandiosa. Ujú. Es un día maravilloso. ¿Cómo aplicas lo que has leído en tu vida día a día? Muy bien. Bueno, en relación al Zaratustra, trato de aplicar que el entorno no me contamine, que no me dañe. Trato de que me entre por un lado y me salga por el otro. Trato de llegar a ser el superhombre en relación a ser
el superhombre no es como que vaya a ser un Superman, sino que ser un tipo con valores, ser un tipo culto, ser una persona admirable. Literal sí te cambia, porque a pesar de que te sientas como te sientas, te empiezas a crear esas palabras, te empiezas a decir eso y realmente sucede. ¿Usted lo aplica? Sí, Ujú, imagínate, todos los días. ujú. Si no, no estuviera aquí. Mi frase favorita, que siempre digo, vivir un día a la vez como si fuera el último. Es muy difícil aplicar eso, ¿no? Digo, tenerlo presente. Se olvida, Mm, ¿no? Bueno, a a mí se mí me ya no, olvida. ¿A usted no? a mí ya no. ¿Cómo le hace para que no se lo olvide? Pues simplemente tengo la ventaja de, como les digo, yo me parezco a Dory o soy como Dory. No sé si has visto esa película, Ujú. la ¿De pescadita, de Nemo? los 3 segundos de Dory, o de memoria de Ajá, Dory, de ¿no? corto plazo, De ajá. corto. Ah, sí, yo. O Se sea, lo solo vivo olvidan. hoy. Ok. Ya se me olvidó lo que viví ayer, ¿no? O sea, ¿y para qué Ujú, pensar en el mañana? Te laceras con lo que cometiste en tu pasado, con lo que te pasó en el pasado, con lo que te hicieron, con lo que sea, y se la viven diciendo, ay, es que yo hice, y es que a mí me hicieron, y al final pues, ya pasó. ujú. Pero sigues viviendo tu pasado. Yo creo mucho en la evolución del ser humano. Sí, en trascender, ¿no? Ujú, Sé que la energía puede mover todo. ujú, Lo que decíamos hace rato de mi hijo, ¿no? Te digo que la ujú. parte de energéticamente, cómo lo dormía el doctor, porque literal le pasaba la mano. Bueno, ahora lo experimento. Eso me trae un recuerdo de un libro que me regaló Tatiana de Jacobo Greenberg, donde te habla que nosotros somos seres, creo que tridimensionales, y los seres que son en 4D Ajá. son los que pueden ver justamente eso, los niveles de energía. Yo todavía no llego a ese nivel, pero sí te puedo decir que lo siento. Mm. Ahorita estoy en una certificación de chakras, alineación de chakras se llama. Trato de aplicar eso con mis amigos, con quien me rodeo, trato de no caer en tentaciones. Cuando alguien me tira basura o algo así, yo trato de sonreír, trato de evitar conflictos. Y el Conde de Montecristo, ese sí es un poco más complicado de llevar al día a día porque no es como que yo haya estado en la cárcel o alguien me haya hecho una jugada así, pero sí trato de elegir bien a mis amistades, incluso a los familiares, porque en la familia igual está el cáncer a veces. La parte de cuando tú sientes la energía de otra persona y puedes sentir su dolor, Ujú. no tiene explicación. Es una emoción de calidez, de decir, Padre Santísimo, abro mi canal y te pido permiso ser tu portadora, porque es lo que debemos hacer, porque somos su canal, no somos él, somos su canal nada más, somos medios para lograr eso. Dios me esté permitiendo que sane por medio de mí, eso ya lo cambia todo. Usted está haciendo lo que vio que aplicaron Que con su hijo. aplicaron con mi hijo y que aplicaron conmigo. Mm. ¿Cree que eso no nos pasa a todos? ¿Cree que no? O sea, que solo a Sí, unos cuantos. yo creo que sí podríamos todos, pero necesitaríamos tener ese nivel de entendimiento también, porque no es fácil, porque sí es parte de mucho estudio. O sea, yo tuve que estudiar mucho, principalmente para sanarme a mí. Porque hoy estoy estudiando, porque quiero llegar a ese nivel y espero que mi hijo me dé el permiso de sanarlo a él Oh, completamente. ok. Entonces yo ahorita estoy preparándome cada vez más para que el día que él me dé el permiso de, ok, que él Sí. vea, si yo me he podido sanar, tú también podrías. Trato de identificar a quién verdaderamente le afecta mi progreso, porque hay gente que verdaderamente sí le afecta tu progreso, hay gente que le va tan mal que no soporta verte a ti bien y que incluso hacen cosas para que a ti te vaya mal, te hacen la vida imposible o tratan de hacerlo.
Entonces yo trato primero, no prestar atención. Ya cuando las cosas están saliendo un poquito de control y rebasan una línea, sí trato de poner límites, pero con elegancia y con respeto. ¿Sabes qué? Creo que te estás equivocando, no me interesa ni tu vida ni tu entorno, entonces yo creo que el mío tampoco te debe de interesar. Fuimos a muchos especialistas, fuimos con muchos doctores y digo, que me perdonen los doctores por lo que voy a decir, pero la gran mayoría lo único que me decían para con él es lo último que podemos hacer por él. No le damos más tiempo de vida a su hijo. De hecho, lo querían amputar en una ocasión y me dijeron, ok, yo diría que mejor ya decida la amputación, señora, para que se quite usted de estar lidiando con su hijo. ¿Qué doctor le dice esas palabras a su mamá? No tienen corazón, no tienen alma, no tienen tacto para decir las cosas. Humanamente, y como madre vamos a hacer hasta lo imposible, por así nuestros hijos vivan, ¿estás de acuerdo? Y lo que no sabemos, lo aprendemos, lo inventamos, volteamos el mundo de cabeza si es necesario para lograr que nuestros hijos estén bien. A veces no tenía yo ni para el camión y yo iba y tocaba puertas y yo te puedo trabajar, te puedo lavar, te puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo. Yo tenía hasta 3 empleos, te puedo decir, y no había dinero que me alcanzara para lo que mi hijo requería. Él venía salivando demasiado, te puedo decir que él venía salivando demasiado y le costaba mucho hablar. Pierde el equilibrio al bajar, subir escalones, se cae, tiene esclerosis múltiple. Pero desde la primera vez que vino, me tomó fe y confianza. Pero más que otra cosa, creo que lo va a sanar es su fe. Porque siempre le aclaro, ten mucha fe en él, cree mucho en él, en el poder que él te da. Piensa que siempre hay más posibilidades en esta vida y cree que tú puedes ser capaz de sanarte porque tú principalmente tienes ese poder en ti, nadie más. Y lo que más me encanta es que principalmente también está leyendo esos libros. Y entonces él está alineando, o sea, todo lo que yo le digo que haga, lo hace. Cuando está en la terapia, la toma con mucha fe. Y hemos visto paso a pasito, no te puedo decir, ay, sí, ya se ha visto un gran avance, no, pero sí hemos visto avances. No tenía sensibilidad en la pierna izquierda y en la derecha tenía muy poca. Sus piernas estaban muy rígidas. Y te puedo decir que hoy en día ya le paso el movimiento así y su pie dice, y él sorprendido, ¿no? O sea, él dice, ¿vio? Sentí. Entonces, eso a mí me llena el alma, porque yo le digo, ¿sabes lo que yo voy a sentir si logro que tú sanes? O sea, lo veo como algo enorme, porque es cuando la gente va a creer y va a confiar que hay más maneras de sanar, hay más formas de sanar que solo los médicos científicos. La costura es mi pasión. Terapeuta es mi propósito de vida. Créeme que yo he ido ahorita haciendo muchos exámenes y de uno y de otro y ahorita estoy teniendo los certificados a mis 48 años, preparándome para ese bienestar. Ok, qué bueno. Felicidades.
Órale. Y no es fácil, menos para, te digo, como para mí que no suelo retener como que tan fácil las situaciones, porque me cuestan los exámenes enormemente, Ujú, pero cuando veo esto, ¿no? ujú. Ok, Sí, lo lo logró, lo hiciste consiguió, bien, sí. ¿sí? Sí se pudo. Y es parte de que también el ser humano a veces nos debemos de abrazar a Sí, nosotros mismos exacto. y decirnos, "Ah, lo lograste". Sí, porque ¿Mm? la mayoría de veces, si no es que siempre, nunca nos felicitamos, no nos reconocemos nuestros logros, Ni no la solo nos creemos. fijamos en lo negativo, solo en lo negativo. Ujú. Por Ujú. eso espero que este mensaje le llegue a muchas personas y que si tienen un sueño, este libro es el más recomendable. Ujú. Dirían por ahí apareció un comercial, ¿verdad? Publicidad. Publicidad para Brian Tracy. Ajá. Pero es real. Sí, tal cual. Ok. Todo es posible si lo crees. Ujú.